Fíjense que el radio de esto es igual a 2, ¿no? Así que la curva esta, si yo me olvido del eje Z, sería 2 coseno de tita, 2 seno de tita. ¿Y tita dónde? ¿De 0 a pi? ¿Eh? ¿De 0 a pi? De 0 a pi, claro, porque si uno lo mira de arriba, el tita se empieza a medir desde el eje semieje positivo de las X, y como solo puede llegar hasta acá, que es el semieje negativo de las X, va de 0 a pi. Esto es importante porque va a terminar siendo el dominio de mi parametrización. Bueno, y después, ¿qué variable me falta agregar? Bueno, para cada tita yo voy a tener un punto acá. Entonces, ¿a dónde la voy a mandar? Y bueno, a la altura que le toca. O sea, una vez que le he elegido lo pienso geométricamente, una vez que elegí el tita, que es este ángulo, y me lo planta acá, ¿a dónde voy? Al z. ¿Al z dónde era? Hasta la altura 1 o hasta la altura menos 1. O sea que z es, ¿qué variable elijo para describir esto? Z. Z, Z entre exactamente. O sea que, ¿a qué nos hace acordar esto? a la parametrización cilíndrica. Claro, a las coordenadas cilíndricas. Efectivamente. O sea, fíjense que una manera es pensarlo como acabo de pensarlo yo, o como de presentarlo yo. Otra manera es decir, pero las coordenadas cilíndricas por algo se llamaban coordenadas cilíndricas. ¿Y en qué sentido es esto? Acá. Bueno, que por ejemplo, si yo quisiera escribir el cilindro, no sé, si quieren, el cilindro sólido sólido, todo lleno, este mismo, pero lleno, este medio cilindro sólido, ¿uno qué hacía? Bueno, decía, bueno, R se mueve entre 0 y 2. Tita se mueve entre 0 y pi. Y Z se mueve entre menos 1 y 1, ¿no? Esto describía, ustedes que han aprobado o lo han estudiado para el parcial, da igual, saben que esto en coordenadas cilíndricas describe este cilindro sólido. ¿Están de acuerdo, no? ¿Y cómo se escribe? Bueno, con ninguna phi. Con una, bueno, podemos ponerle phi. Una phi que no es una parametrización como esta, sino que es una phi que va de esto, que es un cubito, un paralelepípedo, digamos acá, en las variables r, tita, z, va a parar para allá y me describe y es un cambio de variables. Entonces phi de r, tita, z me da igual a r coseno de tita, r seno de tita, z. ¿Están de acuerdo? Con este dominio acá, yo le aplico phi y me da este sólido W. Pensándolo así, fíjense, yo sé qué pasa cuando R vale 2. Cuando R vale 2, el R es constantemente 2. Entonces, esos son los que están en el borde. Entonces yo pienso, este tipo le pongo 2 y obtuve el borde del cilindro en vez del sólido. Y acá dejó de ser una variable porque R ya no es más 2. Ya no es más una variable y R ya no se mueve más. Y entonces R es constantemente 2. Y entonces si miro, o sea, ¿qué termino quedando? Phi de tita z igual a 2 coseno de tita, 2 seno de tita, z. Y es lo que nos quedó acá. Habíamos dicho 2 coseno de tita, 2 seno de tita para el xy y el z, z. O sea que nuestra fórmula va a ser, las variables son tita z, y una forma de pensarlo es así, otra, si uno se siente bien con cilíndricas y tal vez más natural, es pensarla así. Y uno entonces, acá la fórmula en ambos casos va a ser 2 coseno de tita, 2 seno de tita, z. Con tita, habíamos dicho, entre 0 y pi, porque era medio cilindro,
por, bueno, o z entre menos 1 y 1. E insisto, no es la única manera. Habíamos dicho que si acostaba esto, lo podíamos pensar como un gráfico de una función, como veníamos pensándolo antes. ¿Qué hubiera cambiado si yo quería el cilindro entero? O sea, si yo le saco esta condición de i mayor o igual que 0, se la saco. Y solo queda el ejercicio escrito así. ¿Qué El tengo que pi. cambiar? El ángulo. El tita, El tita, claro. ¿Cómo me quedaría el tita? 0,2 pi. Entre 0 y 2 pi y el resto queda todo igual. O sea, la fórmula es igual, el z es igual, solo cambio que en vez de ir de 0 a pi, en vez de tener el tita acá, lo sigo, y entonces me va barriendo este segmentito, que es todos los z que le tocan arriba de cada ángulo, es como que me va barriendo así el R, cuando el tita se mueve, me va barriendo y armando un cilindro. Bueno, si lo hago de 0 a pi da una vuelta entera, da un cilindro entero. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Veamos a ver otro clásico, el ejercicio 1.6. Lo voy a modificar un poquito. Vamos a poner completo, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y ahí le agrega i mayor o igual que 0. Pero yo le voy a sacar esa condición porque, bueno, ya hicimos algo parecido acá con i mayor o igual que 0, así que lo voy a dejar solo así. ¿Está bien? Esto ya nos ha aparecido, ¿no? O sea, esto es una esfera con centro en el 0, 0, 0, y radio, ¿cuánto? 2. 2. Entonces, pero no es una esfera sólida, porque acá no dice menor o igual que 4, que serían todas las distancias al origen menor o iguales que 2. Acá dice igual a 4. Entonces, esta es la cáscara. Entonces, esta es la superficie, una de las superficies más estudiadas, conocidas y simétricas que existen. La esferita. De radio 2. Pero solo la cáscara, para que sea una superficie. Bueno, por ejemplo, cuando uno no tiene más remedio, a veces una superficie la tiene que graficar pegando parametrizaciones. O sea, por ejemplo, si yo me olvido de la parametrización de abajo, me hubieran dicho z mayor o igual que 0, el hemisferio norte o sea, la tapa esa, yo la puedo parametrizar. ¿Cómo? Bueno, z mayor o igual que 0, entonces paso esto restando para allá, saco raíz cuadrada, me queda módulo de z igual a algo, pero z mayor o igual que 0, o sea que me queda z igual a algo. Entonces es el gráfico de una función, la parte de arriba, como uno se la imagina, ¿no? Es el gráfico que a cada x le asigna el z que le toca, que es una raíz cuadrada. Y entonces yo podría parametrizar lo de arriba como un gráfico, lo de abajo como un gráfico, y de última considerar, bueno, esto parametriza esto, tengo todo parametrizado. Eso se puede hacer. Pero hay una manera óptima, por lo menos de zafar de esa parte. ¿Se acuerdan o se les ocurre? Parecido a algo de lo que ¿Una hicimos, esférica? claro, pensando en coordenadas esféricas. Así como acá en el anterior pensamos en cilíndricas, como, fíjense que como una cosa de la que tenemos que estar todos de acuerdo antes de seguir. Esto no es un cambio de variable, lo que hicimos acá con cilíndricas, ¿no? O sea, voy a anotarlo grande acá en rojo, porque esto trae, después cuando integremos van a aparecer jacobianos que no tienen que estar ahí. Entonces, ojo, esto es una parametrización, o sea, lo que yo comenté antes acá, sí era un cambio de variables, porque yo tenía un sólido, 3 variables que se movían, que describían otro sólido, y cambiaban las variables r, tita, z por x y z. Ahora esto no, acá hay solo 2 variables.
que describen 3. Entonces, esto es una parametrización de una superficie. No es un cambio de variables. O sea, que yo me haya inspirado en el cambio de variables cilíndricas, con el que me siento cómodo, conozco, lo que fuera, no lo hace a esto un cambio de variables. ¿Está bien? Y acá lo mismo. Yo puedo pensar en esféricas, pero lo que haga no va a ser un cambio de variables a esféricas. Es una función de R2 en R3. ¿Alguno pensó qué función puede ser? O sea, yo tengo que... Teniendo fijo constante el ρ, lo puedo hacer. Exactamente. O sea, acá, si uno mira qué es lo que queda en esféricas constante en esta ecuación, esto es ρ cuadrado igual 4. Entonces, observar que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 en esféricas, en esféricas se traduce en ρ cuadrado igual a 4, que es equivalente, como ρ es mayor o igual que 0, a ρ igual a 2. Entonces tenemos ρ igual a 2, que es ρ constante. Parecido acá que teníamos R constante en el de cilíndrica, parecido a eso. Y cuando uno consigue describir, acá hay una única ecuación, no hay nada más, describir de esta manera una superficie, buenísimo. Porque decir esto es lo mismo que decir esto. Y cuando uno deja fija una constante, perdón, deja constante una variable entre 3, que son las que uno tiene en esféricas, deja una constante, esa constante desaparece, nos quedan 2 para escribir esto. Y entonces tenemos una parametrización. O sea, en vez de poner phi de rho tita z, rho phi tita, rho queda constante, entonces uno va a poner rho phi tita. ¿Y acá qué voy a poner? Bueno, las esféricas. ¿Las esféricas qué eran? Voy a escribir en lápiz. Coordenadas esféricas. Sería 2, Claro, 2, era rho coseno de tita, seno de phi, coma, rho seno de tita, seno de phi, coma, rho Coseno. seno de phi, coseno de phi. coseno. Una por otro. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos tomarnos el lujo de poner rho igual 2, y entonces acá nos va a quedar 2 coseno de tita, seno de phi, coma, 2 seno de tita, seno de phi, coma, 2 coseno de phi. Y esa es la fórmula. Todavía tenemos que decir dónde se mueve tita, dónde se mueve phi. ¿Qué opinan de eso? Que tita se mueve entre 0 y 2 pi, Ajá. 0 y pi. ¿Y por qué? ¿Por qué puedes decir eso? ¿Está Porque no bien? tiene restricción. ¿Eh? Porque no hay restricción. Claro, no hay ninguna otra restricción. Esta es la única restricción que tenemos. Y esto es donde se mueve siempre, siempre estas variables se mueven en estos rangos. Si no hay ninguna restricción, buenísimo. Y obviamente también a veces uno tiene la intuición geométrica de qué mide phi, qué mide tita. Acá no hay ninguna restricción. Pero si lo hubiese, uno después tendría que chequear las restricciones.
Entonces, acá tenemos una parametrización nueva, usando esféricas, donde ya sabemos parametrizar una esfera. ¿Alguna consulta sobre esto? No, profe, clarísimo. Bueno, insisto, es más importante de lo que parece lo que estamos viendo, y así que estaría bueno que se saquen las dudas. Bien, entonces vamos a seguir con un pasito más, que sería el ejercicio 2, donde ahora no solo nos piden graficar aproximadamente, parametrizar, sino nos piden parametrizar, decir si es una superficie cerrada. Entonces la definición de superficie cerrada es cuando es la frontera, o sea, el borde de un sólido. Por ejemplo, ¿qué opinan? La que acabamos de ver, la esfera esta, ¿será una superficie cerrada? Sí. Sí, profe. Sí, es el borde de la esfera sólida, es como la cáscara de eso. Esta, ¿era una superficie cerrada? ¿Será una superficie cerrada? No, para mí. No. No, porque no hay ningún sólido. O sea, si yo quiero agregarle un sólido, por ejemplo, bueno, este, que parece ser un techito de algo. Bueno, pero si este fuese el sólido, o sea, con esta tapita, con el pillito de abajo, con la pared de atrás, con esta tapita también, el borde de ese sólido sería mi superficie, esta, pero también en la frontera sería esto, en la pared de atrás y la pared de atrás. Todo eso sería la frontera. Y acá no dice que es parte de la frontera, sino que es cuando es la frontera. Es toda la frontera, no parte de la frontera. Porque si no, cualquier superficie yo de alguna manera la cierro y conseguí que sea el borde de un sólido. Y va a ser cerrada. O sea que este no es. Lo mismo pasa con el cilindro este. Este cilindro, uno dice, o este, pues supóngase que sea completo el cilindro, ¿no? Tengo un caño así, aunque no sea este. Este. Definido por x cuadrado más y cuadrado igual 4. Sin esta condición, si quiero. Entonces tengo el cilindro ese. ¿Es el borde de un sólido? Le faltarían las tapitas, ¿no? Le faltan las tapitas. Si fuera el caño con la tapita arriba y con la tapita abajo, o sea, eso puede considerarse como una sola superficie, porque es todo como, digamos, por decirlo de alguna manera, bidimensional. O sea, la tapita es bidimensional, el caño es bidimensional, esto también es bidimensional. Cada cosa se puede escribir con una parametrización. Uno va a necesitar parametrizaciones distintas, pero eso sí, si yo agarro ese cañito sólido, bien, su frontera, o sea, su borde, es caño, tapa, tapa. Pero si agarro solo el caño, eso es una superficie que no es cerrada. Entonces, primero decir si es una superficie, primero parametrizar, después decir si es una superficie cerrada. Y tercero, dice, bueno, y si tuviera determinar su curva borde. Bueno, esto es difícil de definir bien, pero y con el tiempo que tenemos acá, digamos, pero esencialmente, por ejemplo, el borde de esta sería de la superficie, ¿no? Sería este segmento, esta media circunferencia, este segmento y esta otra media circunferencia. Si tuviera un cilindro solamente, completito,
Bueno, si tuviera un cilindro completo así, sin tapa, o sea, así, el borde sería este pedacito, esta curva y esta curva. O sea, son los bordes de las superficies son curvas. Así que vamos a tratar de hacerlo para las cosas que nos dan. Si la superficie es cerrada, no tiene borde, en principio. O sea, si la esfera, ¿cuál es el borde de la superficie? Y no tiene. Porque si lo tuviera, dejaría de ser una superficie cerrada. Profesor, no sé, estoy tratando, mientras que usted va explicando, de ver si es una superficie cerrada. Y de las que nosotros conocemos, digamos que solamente la esfera podríamos decir que es una superficie cerrada con las condiciones que dio recién. Bueno, lo que pasa es que o sea, en cierto sentido, sí, que se defina con una sola condición, sí. Podría ser, si querés, el elipsoide, cosas así también. Lo que pasa es que a veces te dicen, considerar la superficie frontera de este sólido. Y entonces automáticamente es cerrada. Y el sólido puede ser un, un paraboloide dado vuelta y te dicen que sea mayor o igual que cero, ponele, y entonces te queda eso y así. Y es este sólido. Y de ese sólido le tomás la frontera. Claro, la frontera se escribe, si querés, con dos parametrizaciones, pero como globalmente es una superficie cerrada. Está formada por dos pedazos, digamos. Si lo separás como esta superficie, que es la tapa de abajo, y la de arriba, son dos superficies y ninguna es cerrada. Pero si vos la considerás como un todo, que es la superficie borde de este W sólido, es una superficie cerrada. O sea, vos podrías decir, bueno, llamo P al cacho de paraboloide, M al cacho de plano como superficie, W al sólido de todo. Bueno, el borde de W, que así le vamos a llamar, antes acuérdense que cuando teníamos D, el dominio, le poníamos esto para poner el borde o la frontera de W, uno no puede pensar que es P unión M. Y entonces esto como superficie, aunque esté formado por dos parametrizaciones, puedo pensar que es la misma superficie. Esto es una superficie cerrada. No sé si me expliqué. Sí, gracias, profe, sí, entendí. Bien. Era pertinente tu pregunta. Bien, entonces, esto sería el enunciado de todos los ítems que van a seguir. Entonces, su ítem 3 habla de z igual x cuadrado más y cuadrado, coma, z menor o igual que 5. ¿Sí? O sea que si lo tengo que dibujar, sería... Esto saben qué es, ¿no? Ya nos ha aparecido cuando veíamos sólidos, pero es con un igual. ¿Un paraboloide? Un paraboloide, el paraboloide, si hay que elegir uno en general elija este, que tiene parábolas acá, y cuando uno lo corta así, al cortarse así, tiene circunferencia. ¿Sí? Bien. Ese es con igualdad. Ahora, acá incorpora z igual 5, esta condición, y dice z menor o igual que 5, que va a ser de acá para abajo. Entonces, ¿cuál es la superficie que cumple con esto y con esto? Si tuviera que... ¿Qué sería? ¿Cuál es la superficie? Fíjense donde hay un igual y donde hay un menor igual.
Y esta coma, en realidad es una I. O sea, esto y esto. Y podríamos usar cilíndricas otra vez. Pero digo, intuitivamente primero, o sea, sí, tenés razón, pero intuitivamente vos estás pasando a la parametrización. Pero yo digo en el dibujito este, ¿cuál sería de todo lo que está dibujado ahí? ¿Cuál es la Es superficie? la tapa. Es la El tapa. paraboloide. No, el paraboloide. Fíjate que claro, Lo acá que dice está Z, dentro, ¿eh? ¿será lo que está dentro hasta z igual 5? ¿Adentro del paraboloide? Adentro acá, Claro. Para mí es la cáscara del paraboloide con tapa igual a 5. No, para mí claro. es solo el paraboloide. Fíjate, esta coma, como yo decía, es una I. O sea, quiere decir, se tiene que cumplir esto y se tiene que cumplir esto. ¿Está bien? Ahora, está bueno que hayamos llegado acá porque esto es un ejemplo de donde uno siempre se suelen confundir. ¿Por qué? Porque miremos un paraboloide, a ver, en GeoGebra. Esperen que borro todo lo que tengo. De paso vemos cómo se parametriza. A ver. Entonces, bueno, se parametriza, creo que ya lo hicimos alguna vez, no estoy seguro, pero uno escribe superficie y vamos a usar, estas son las tres variables, o sea, sería x de v, y de v, z de v, si v son las variables de la parametrización. Primer variable que se mueve entre tal y tal, segunda variable que se mueve entre tal y tal. Esto es bastante restrictivo, porque en principio solo permite dominios rectangulares. Entonces, por estas primeras, ya van a ver a qué me refiero cuando hay cosas que no se pueden hacer así. Pero fíjense, si uno quiere parametrizar el paraboloide, podríamos usar cilíndricas, como dijo Marcela, creo. Y entonces, ¿cómo parametrizarías usando cilíndricas? Bueno, la primera variable tiene que ser R coseno de tita. Bueno, ponemos R coseno de tita, pongo T para escribir menos. Segunda variable, R seno de tita. R seno de T. R es constante, no, porque no dice x cuadrado más y cuadrado igual a algo, dice x cuadrado más y cuadrado igual R. Perdón, dice z igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea que z es igual a ¿qué? Repito. Lo único que R tenemos cuadrado. a r cuadrado. ¿No? Porque yo hago esto al cuadrado y esto al cuadrado y me da r cuadrado. Y si z es r cuadrado, con esta fórmula conseguí describir los puntos que cumplen que z es igual a x cuadrado más r cuadrado. Bien, después, a ver, t que es tita entre k y que se mueve, si no tenemos más condiciones en principio. 0 y 2 pi. Entre 0 y 2pi. Y después tenemos la otra variable, sería r, ¿no? Entonces, acá, claro, acá tenemos un problema, porque r se mueve hasta el infinito, o sea, arranca en 0. ¿Y cuándo termina? 5. En 5 no lo sé, porque z era menor o igual que 5. Y z es r cuadrado, Raíz de 5. raíz de 5. Bueno, yo nunca me acuerdo cómo es el comando en español, así que lo escribo en inglés. Bueno, ahí tenemos algo que usó las dos condiciones, que era
igualdad, z igual a r cuadrado, y r cuadrado, perdón, sí, z igual a r cuadrado, menor o igual que 5. Que era lo mismo que r menor o igual que raíz de 5. Y esto dio solo el paraboloide sin la tapa. No está la tapa, ¿no? Yo, bueno, acá lo alejo para que se vea que llega hasta 5. Está hasta 5, paraboloide, hecho y derecho. Ahora vuelvo al papel. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre lo que dice acá? Bien. Entonces, no está la tapa. O sea, la tapa, z igual 5, pese a que yo la dejé con igual, pero la condición era con menor igual. Y esta I, que aparece acá, es una intersección. O sea, esta I en realidad significa intersección de condiciones. No sé, es una manera de mirarlo. Una intersección entre dos conjuntos siempre da algo más chiquito. A lo sumo igual, digamos. Pero si yo agarro un conjunto y lo interseco con otro conjunto, bueno, me da más chiquito en general. Nunca me va a dar más grande. Eventualmente, si tengo uno así y lo interseco con esto, me da esto. Pero la única manera que dé la unión es que sea la unión. ¿Se entiende? Entonces, si uno dice, yo tengo estas dos condiciones, cada una es un conjunto. Este es el paraboloide infinito, sin tope, y esto es un semiespacio, o sea, es algo sólido, porque es una desigualdad, y es de acá para abajo. ¿Se entiende? Entonces, una de las condiciones es el semiespacio este. Todo esto, de 5 para abajo, todo, es un sólido. Un sólido infinito. La otra condición es una cascarita, también infinita, pero es una cascarita. Entonces, ¿cómo hago para que se cumplan las dos? Bueno, tiene que estar en la cascarita y tiene que estar en el sólido. ¿Se entiende? Tiene que estar en la cascarita, porque esto es la cascarita, y tiene que estar en el sólido, que es esta condición. O sea, la condición azul sería z igual a x cuadrado más y cuadrado, y la condición del sólido sería z menor o igual que 5. Ahora, ¿quiénes son los que están ahí? Bueno, los que el z es igual a 5 y los que el z es menor o igual que 5 de la superficie. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué este puntito no va a estar? ¿Alguno me lo puede decir? El puntito está sobre el eje z. Yo digo que no es parte de la superficie. ¿Por qué? Porque no está en el paraboloide. Porque no cumple esta condición. Y acá dice que tiene que cumplir esta y esta. Y lo mismo le pasa a todos los puntitos que están en esta especie de tapa donde z vale 5, salvo los que están en este borde. Porque estos sí están en el paraboloide. Y en z menor o igual que 5. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto va a parecer un montón y este es un error recurrente que es bueno estar pendiente, sobre todo cuando uno viene de tratar de describir sólidos. Que los sólidos, claro, en general uno, por ejemplo, si yo acá hubiera dicho z mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Ah, bueno, eso es el paraboloide, todo el sólido para arriba. Z menor o igual que 5. Ah, este plano menor o igual. ¿Qué me queda? Me queda la copa llena. Bueno, esto es más delicado, porque acá uno está intersecando un sólido, que es ese semiespacio, con una superficie. Y entonces, en general, termina dando una superficie. Y como esta, no tiene por qué estar cerrada. ¿Esta superficie está cerrada o no? No, profe, sin tapa. Me Claro, retracto. exactamente. O sea, esta superficie no es cerrada. ¿Y cuál sería su borde?
Es un cilindro, Normalmente es una curva, una ¿no? curva. Que acá en Sería este R caso, coseno, R seno y 5 de Z. claro. Pero podemos, Que sí, sería raíz de 5 coseno, eso sería la curva, ¿no? Raíz de 5 sí, porque coseno, z raíz. igual 5 lo igualás acá y te queda así. Pero esencialmente este es el borde, ahora la parametrizamos si querés. O sea, este es el borde de ese, que es una curva. Entonces su borde es, podemos decir, la curva, ya que tenemos la parametrización sacada a ojo por Carla, creo. Es la curva parametrizada por alfa de t igual a, Raíz de 5 dijimos, coseno de tita. sí, pero el r era raíz de 5, ¿no? Raíz Sí, de 5 raíz de coseno de 5 tita, bueno, le coseno puse t, así que o va t, coseno de t, sí. porque le puse Raíz t, de 5 seno de t, coma 5. raíz de 5 seno de t, coma, y z, que es r cuadrado, es 5. Y esto es una curva, y es esa. Y bueno, nos falta dar la parametrización de la superficie. ¿Cuál sería? O sea, si queremos que esta es la S, ¿cómo parametrizamos la superficie? R seno, Parametrización ¿no de era? Sí, superficie, podemos pensar en cilíndrica, ¿no? Porque como R, ustedes habían sí, dicho, como había dicho Marcela, creo, esto dice ZR cuadrado claro. en cilíndrica. Entonces, de vuelta, pensamos en cilíndricas. Y entonces tenemos phi de, ¿qué variable sería? R y tita. ¿La ratita? R y tita, claro, porque Z es igual a R cuadrado. R tita igual a, ¿y acá qué va? R coseno de tita, ¿Sí? R seno de tita, Muy bien, R cuadrado. muy bien. Y después Con tengo que decir R entre qué se mueve tita, entre 0 y 2 pi entre tita, 0 pi, y R. y R entre 0 y 5. Eh, ¿5? fíjate que acá Z es R cuadrado, ¿no? Ah, Si pongo 5 acá, acá va a llegar hasta 25. Y ah, yo quiero que se detenga raíz de antes. 5. O sea que acá iba a ser raíz de 5, ¿no? Sí, Esto es raíz de 5. porque Z, que por un lado es R cuadrado, por el otro lado tiene que ser menor o igual que 5. Entonces Claro, uno de estos saca que R, el módulo es menor o igual que raíz de 5, pero esto es positivo, R, entonces queda R menor o igual que raíz de 5. Bien, buenísimo. Entonces tenemos parametrización y dominio. ¿Es la única manera? No, obviamente que no. Y están los fanáticos que en vez de despejar z en función de r cuadrado, que es lo que yo prefiero en general, pero hay otros que despejan al revés en este contexto. O sea, otra forma, también usando cilíndricas de esta misma parametrización, es usar phi de tita z. Vamos a poner otra phi. Psi de tita z. O sea, como z es mayor o igual que 0, porque es igual a x cuadrado más y cuadrado, yo puedo poner a hacer esto. En vez de acá despejar de la manera más sencilla, que es la que aparentemente ya está, que es z